ETA ha cometido una masacre en Madrid. El atentado terrorista más sangriento de la banda ha causado hasta el momento más de 173 muertos y casi 900 heridos. 5 minutos han bastado a los terroristas para teñir de sangre la mañana de Madrid. En esos 5 minutos han hecho explosión 13 bombas ocultas en mochilas y bolsas en 4 trenes de cercanías de la línea férrea entre Alcalá de Henares y Madrid, y los 3 abarrotados de pasajeros en plena hora punta de camino al trabajo o a los colegios y universidades. Están viendo imágenes de una de las torres del World Trade Center en Nueva York. Un avión, según las informaciones de que disponemos a esta hora, no sabemos si es un avión o una avioneta, se ha estrellado contra la parte superior de una de las 2 torres. 21 de junio de 2013, barrio del Príncipe en Ceuta. Las fuerzas de seguridad detienen a una decena de personas acusadas del reclutamiento de voluntarios para luchar en Siria. 3 de los reclutados se han inmolado en ataques suicidas. Es la punta del iceberg. Se calcula que un centenar de españoles están en Siria, una veintena de ellos yihadistas, y preocupa su regreso. Y es que la Fuerza Aérea de Estados Unidos bombardeó este viernes posiciones de la organización extremista sunita en Irak. Esta organización del Estado Islámico, 2 casas lanzaron bombas guiadas por láser sobre artillería del grupo insurgente. El Pentágono informó que los rebeldes islámicos usaron este armamento para atacar a fuerzas kurdas, donde hay personal de Estados Unidos en la ciudad de Arbil. Ayer el presidente Obama autorizó incursiones aéreas contra justamente los militantes islamistas iraquíes, luego de que el Estado Islámico convocara la destrucción del pueblo yazidí en el norte de ese país. Por lo pronto, el ejército iraquí empezó con la entrega de ayuda humanitaria a los miembros de la comunidad yazidí, esta minoría kurda que huyó a las montañas luego de las amenazas del grupo extremista islámico. Así es, arquitecto. Buenas noches. El presidente de Francia, François Hollande, declaró estado de emergencia y cierre de las fronteras luego de que al menos 150 personas murieron y decenas quedaron heridas en una serie de ataques ocurridos este viernes en París. El más grave se ha producido en la sala de espectáculos Bataclan, situada en el número 50 del Boulevard Voltaire, donde han muerto al menos 118 personas, según fuentes policiales y la alcaldía presidida por Anne Hidalgo. En este sitio había una actuación de la banda de heavy metal californiana Eagles of Death Metal. 2 hombres entraron a este recinto, estaban armados con fusiles AK-47, estaban vestidos de negro, dispararon dentro y fuera de la sala. Corrupción, una constante en la España democrática que supera ya las 1.700 causas abiertas y más del medio centenar de imputados, una veintena de ellos ya en prisión. A la cabeza Andalucía y Comunidad Valenciana. En Madrid, Murcia, León y Valencia, la operación Púnica completa por ahora el mapa de la corrupción. Podría ocupar la 4ª posición de la lista por el volumen del dinero defraudado. Da para muchos y empezamos a hablar de corrupción. Un año plagado de casos ha sido el 2014 y el 2015 empieza con la herencia de muchos de estos casos de corrupción. Repasamos cómo está ahora la situación. El recién estrenado 2015 empieza, como decimos, atención, con 150 casos de corrupción abiertos en los juzgados y más de 2.000 imputados que están a la espera de juicio. Será el año de muchos sumarios, de macrocausas muy importantes. A punto de llegar a juicio está la primera fase del caso Gürtel, esa que investiga el amaño de contratos para la trama entre 1999 y 2005. También del caso Nos, recordamos que, entre otros, además de Urdangarín, su ex socio Diego Torres, podremos ver probablemente en el banquillo a la infanta Cristina. Y la corrupción urbanística también del caso Pretoria también va a estar en el punto de mira. Bueno, el 2014 ha sido el año también de la entrada en prisión de personalidades notables. Por ejemplo, lo vamos a ver el exministro Jaume Matas, también el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, también 2 expresidentes de clubes de fútbol, José María del Nido y Núñez, y también la cantante Isabel Pantoja. La noticia pasa hasta ahora por el Partido Popular y con una bomba informativa. Su extesorero Luis Bárcenas
pagó sobresueldos en negro a parte de la cúpula del partido durante 2 décadas, hasta el año 2009. Fianza millonaria en Eso es al concepto menos de responsabilidad civil y para garantizar las posibles multas que se le impongan a Bárcenas en los casos en los que está inmerso. Comunicación que llega justo en el día en el que vuelve a nos vamos a Sevilla, porque la juez Mercedes Alaya pide la imputación de Griñán y Chávez y 5 consejeros más, ya exconsejeros de la Junta de Andalucía, por el caso de los ERE. Ahora están citados los 3 imputados por el caso de las tarjetas opacas, los expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y el Rato podrían ser responsables de un delito continuado de administración desleal de la entidad. Rodrigo Rato le ha dicho al juez que su tarjeta era un instrumento de pago. Fraude fiscal y blanqueo de dinero son los 2 delitos por los que el juez Castro ha decidido imputar en su auto a la infanta Cristina. Considera que se benefició de los negocios ilegales de su marido, aunque alegara en su declaración que ella no sabía nada. Eva Llamado. Ángel Aceves, imputado por los papeles de Bárcenas, el juez Ruz ha citado a declarar aunque fuera ministro del Interior en el gobierno de Aznar, en el que también estaba Mariano Rajoy. Y estaban todos en el gobierno de Aznar. Escuchen. Europa se enfrenta en la actualidad a la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Según los últimos datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR, más de 300.000 inmigrantes y solicitantes de asilo han llegado a territorio europeo por mar. Es más o menos el mismo número de personas que hay en la ciudad de Valladolid. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un refugiado y un inmigrante? Un refugiado es, según la ONU y ACNUR, una persona que ha tenido que escapar de su país de origen debido a una guerra, o porque sufre una persecución por razones de raza, religión, opinión política o pertenencia a un grupo social. En cuanto a los migrantes, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, establece que es aquel que decide salir de su país de manera voluntaria, por conveniencia personal. Hay migrantes documentados e indocumentados, los que suelen llamarse sin papeles. Por tanto, en esta crisis hablamos de los refugiados que tienen como meta Europa. Parten principalmente de Oriente Medio, África y Asia. De ahí que existan rutas migratorias bien diferenciadas. Una de las más mortíferas, la del Mediterráneo central, por Libia, donde reina el caos tras la caída de Gaddafi. Desde ahí parten sirios, que huyen de la guerra con Bashar al-Assad, y los que tratan de escapar de conflictos más antiguos. Es el caso de los somalíes, víctimas de 26 años de guerra civil, de los ciudadanos de Eritrea, donde la dictadura estalinista ha hecho que 1/3 de su población esté en el exilio, o de Sudán del Sur, donde los conflictos étnicos y la pobreza hacen que la población huya. Se suman a esta lista Nigeria, amenazados por Boko Haram y sus masacres, la República Centroafricana, con sus matanzas religiosas, y, como no, Irak y Afganistán. A través de esta ruta han llegado, según datos de ACNUR, un total de 209.457 refugiados a Grecia, 111.197 a Italia, 2.166 a España y 94 a Malta. Otra de las principales rutas es la del Mediterráneo Este, con 2 flujos, desde los Balcanes y desde Asia. El objetivo de los que optan por esta ruta es llegar a Hungría, como puerta de entrada al espacio Schengen. Además, cerca de 2.000 inmigrantes cruzan a diario la frontera entre Grecia y la antigua República Yugoslava de Macedonia, y posteriormente continúan su viaje en tren o en autobús hacia Serbia, según datos de la OIM. Mientras, la Unión Europea trata de afrontar semejante crisis. Alemania y Francia lideran los esfuerzos para satisfacer las demandas de asilo. Piden una respuesta unitaria al resto de los 28. Entre las medidas en el aire para avanzar están los centros de registro de refugiados, la lista de países de riesgo o determinar cuotas de inmigración. Un punto muy conflictivo, ya que países como Austria o Hungría no están por la labor de demostrar su compromiso. Y del descontento en la calle a la inquietud en los hospitales, las negligencias médicas en España durante el 2013 se multiplicaron con respecto al año anterior. Así lo refleja el balance anual de la Asociación del Defensor del Paciente. La entidad acusa a las autoridades del país de perjudicar a los pacientes con las políticas de austeridad.
Recientes datos revelan que un total de 798 personas murieron por esta causa, 77 de ellas debido a retrasos o ausencia total de ambulancias u otros medios de auxilio de emergencia. Otras 66 perdieron la vida debido a infecciones hospitalarias y causas relacionadas con la higiene del entorno clínico. El número de errores médicos ascendió a más de 14.000 y unos 500 más que en el 2012. Las listas de espera continúan sumando pacientes y son ya más de 600.000 ciudadanos los que esperan un promedio de 100 días para ser asistidos. 149 recién nacidos quedaron discapacitados debido a partos realizados de forma inadecuada. Casi un centenar de pacientes sufren discapacidad debido a cirugías mal practicadas y unos 59 fueron contagiados de hepatitis C. España, mayo de 2012. Más de 158.000 enfermeros trabajando en el Sistema Nacional de Salud. Según datos del Servicio Público de Empleo, el mes de marzo cerraba con más de 15.000 profesionales de enfermería en paro. A eso habría que sumar los miles de enfermeros que figuran en las listas de contratación de los servicios regionales. Una sombra planea sobre la sanidad pública española. Más desempleo, menos servicios, menos derechos, más privatización y un mismo miedo, que todo ello desemboque en una peor atención sanitaria. Los enfermeros españoles lo están pidiendo, quieren conocer la verdad sobre los recortes. Todo empezaba con la llegada de la crisis y las primeras repercusiones económicas. La situación es difícil y sería insensato ocultarlo. Se amplía la jornada laboral de los empleados públicos. Esta subida de impuestos en relación con lo que significa el copago sanitario existe prácticamente en todos los países. Y tras estas decisiones que el Gobierno empezaba a anunciar en sus primeros días de mandato, la sanidad española comienza a temblar. El mapa de España se convierte en el vivo reflejo de las medidas de recorte. Estas son las consecuencias. Todas las comunidades autónomas aprueban nuevos presupuestos excepto 3. La oferta de empleo público se resiente en todo el territorio nacional. Se suspende la aportación al plan de pensiones en 6 comunidades. Menos ayudas para acción social y gran batacazo para el complemento por incapacidad temporal. Además del aumento de la jornada laboral, los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos devienen inaplicables. Amenazas, coacciones, torturas, 27.087 mujeres víctimas de violencia de género en 2014, un 0,1% menos que el año anterior. Pero a pesar del descenso general, crece ese número en mayores de 65 años y sobre todo en chicas que no llegan a 18. Más de 500 casos se han registrado entre las menores de edad. Que todas las chicas sepan cuáles son los primeros signos del maltrato y que sepan cortar de raíz a la primera estas actitudes. En cuanto a violencia doméstica, la que se ejerce en el entorno familiar independientemente del sexo, fueron 7.084 víctimas, un 0,3% más que el año anterior. Y destaca que en 3 de cada 10 casos fueron madres agredidas. Los resultados que arroja el último estudio sobre la percepción de la violencia de género en la adolescencia y la juventud son cuanto menos sorprendentes. 1 de cada 3 jóvenes considera inevitable o aceptable en algunas circunstancias, de alguna manera justificable en alguna situación, el controlar los horarios de la pareja, impedir a la pareja que vea a sus familiares o amigos, no permitir que la pareja trabaje o estudie o decirle las cosas que puede o no puede hacer.
Si para el 97% de la juventud es totalmente inaceptable la violencia física y sexual, y para el 93% lo es también la verbal, solo el 67% de la población entre 15 y 29 años considera de este modo la que se ejerce mediante el control. Indica que no todas las formas de violencia de género suscitan el mismo rechazo, ni todos los comportamientos asociados a la violencia se entienden como tales. La nueva ley de educación sin duda nos hará revivir el pasado. Mónica Pacheco. Vuelven las reválidas al final de cada ciclo. Veremos de nuevo libros de naturales y sociales y desaparecerán los de educación para la ciudadanía. Gobierno que pasa, gobierno que quiere meter mano a la educación. Y así vamos casi a ley por legislatura. Esta es la séptima de la democracia, pero antes pasaron por las aulas la LOECE, la LODE, la LOCSE, la LOPEG, la LOCE, la LOE de Zapatero y ahora la LOMCE de Rajoy. Ley innecesaria que supone cambios curriculares en el sistema, que suponen una inversión de tiempo y de dinero que desde luego se puede y se debe de aplicar en otro tipo de actuaciones. Pero ninguno ha conseguido el gran objetivo, bajar el fracaso escolar. Ahora se propone que para no abandonar el cole, los alumnos decidan ya en tercero de la ESO si quieren hacer bachillerato o ir a la formación profesional. Y adiós a las asignaturas Marías. Habrá más horas de matemáticas, inglés y ciencias. Y además, la mayoría de los contenidos los decidirá el gobierno central. ¿Alguna idea para tener una clase política mejor? Educar niños para que cuando sean políticos sean mejores. O sea, no, eso es algo ya, eso es algo. Exigir que los eduquen. La gente no quiere educación, no exige educación para sus hijos. Hablo en términos generales, evidentemente, sin pelleros, siempre hay gente que sí que pelea. Pero la exigencia, todo el problema de España es un problema de educación, porque somos nosotros, y el problema, los políticos son la manifestación pública, el síntoma de una enfermedad que somos nosotros. El acriticismo, la incultura, el cainismo, la vileza, la envidia, eso somos nosotros, somos los españoles, somos nosotros quienes... Y el político no es más que nuestra manifestación exterior, es la oficialización de nuestra esencia. Es un problema de cultura no en el sentido de diseño, de cultura, de élite, de película de Almodóvar, no, hablo cultura de verdad, conocimiento de la propia memoria, de la historia, de los mecanismos sociales y políticos, hacer ciudadanos críticos, porque el ciudadano educado en esa actitud crítica tiene mecanismos de defensa, puede pelear, puede combatir, eso puede cambiar el mundo, pero no se da. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Nelson Mandela.